los que queden de vosotros y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de ti, en tu presencia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu dirección, Señor. Te pedimos que tu palabra nos hable a cada uno, Señor, a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra de Levítico nos habla acerca de un momento que mencionaba ayer en la predicación, en el que el Señor está bastante disgustado con el pueblo de Israel. Está disgustado porque ellos pues no han creído en las promesas que el Señor les había dado, y esa falta de fe del pueblo les lleva a desobedecer, ¿sí? Entonces aquí el primer punto importante es que cuando nosotros no tenemos fe, esa falta de fe nos lleva a desobedecer. Es decir, la fe hace que las palabras del Señor pesen en nuestra vida, ¿sí? Por eso es necesario llenarse de fe. Es necesario que en nuestra vida recibamos constantemente lo que alimenta la fe, porque así usted y yo tengamos la intención de obedecerle al Señor, si nosotros no estamos alimentando nuestra fe, va a suceder que nos vamos a ir enfriando o lo que la palabra dice le vamos a ir restando importancia sin que nos vayamos dando cuenta, ¿sí? Es necesario que aquel que cree cuide esa fe que lo lleva inicialmente a creer, porque por lo general cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos acercamos, llegamos con entusiasmo a recibirlo, a escuchar, a aprender, ¿sí? Pero el tiempo va pasando y es necesario que el pueblo se alimente de lo que alimenta la fe, para que se pueda garantizar que la palabra que nosotros escuchamos y recibimos de Dios nos importe, ¿sí? Nos impacte, y eso nos lleva a obedecer. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo había ido perdiendo la fe por falta de estar en la presencia del Señor, por falta de buscar aquello que alimenta la fe, que es la palabra y la presencia del Señor, y eso los había llevado a desobedecer. Por ende, el Señor estaba incómodo, disgustado con ellos, y entonces les da esta palabra, y dice que a los que queden de ustedes les va a infundir en sus corazones cobardía. Entonces, este pasaje es bien interesante, porque en la Biblia nos destaca, hay dos versículos que hablan de esta temática. El primero es consecuencias de la obediencia, y el segundo es consecuencias de la desobediencia. Entonces, este pasaje habla de las consecuencias de la desobediencia, pero digamos que el uno se complementa con el otro, de manera que nos da las razones por las cuales nosotros necesitamos organizar nuestra vida de tal manera que nosotros seamos agradables delante de Dios. Hay un pasaje bien bonito que dice: y no oleré y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Mire, usted puede ir delante de quien sea y en su vida hacer cosas muy buenas, muy agradables de pronto delante de los ojos de los hombres, ¿sí? Porque en realidad hay muchas obras buenas que nosotros podemos hacer: ayudar a alguien, no sé, ¿sí? Aportar para algo en la vida de alguien. Pero mire que esas buenas obras que no están cargadas de fe, dice la palabra que no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Es decir, su perfume puede ser suave, o sea, ese suave perfume es como agradable. Puede que lo que usted haga sea bueno, ¿sí? Puede que las costumbres que usted tenga en general hayan sido buenas, pero si eso no está con fe, y si usted no se presenta delante del Señor con la intención de agradarlo y de obedecerlo, Él, por más de que usted haga las cosas buenas moralmente y éticamente hablando,
Él no va a oler esa suave fragancia que usted presenta, ¿sí? Cuando usted acude a la iglesia, haga de cuenta que usted viene a dos cosas. Viene a depositar un perfume delante del Señor, que es su adoración, y luego nuevamente a llenar esa vasija que usted dejó vacía por adorar al Señor. Yo ayer me preguntaba por qué yo andaba tan cansada, ¿no? Y hay una cosa que es importante, y es que la actividad espiritual desgasta, ¿sí? Es decir, yo no puedo pretender venir a entregar y a la siguiente vez venir a seguir entregando, porque va a llegar un punto en que se me va a acabar el combustible, ¿sí? Entonces tengo que volverme a llenar. Lo mismo sucede con usted, porque como se ha dicho en otras prédicas, la relación con el Señor es una relación que necesita reciprocidad, y entonces usted viene y adora al Señor, ¿sí? Y su vasija se está derramando delante de Él, y a su vez el Señor espera que esa vasija esté tan derramada que la pueda volver a llenar, ¿sí? Si usted no bota todo delante del Señor cuando viene su adoración, la vasija queda llena. Hay un dicho popular que dice que las aguas estancadas comienzan a producir malos olores y se pudren, ¿sí? El Señor, y en muchos pasajes lo habla la palabra, nosotros somos como una fuente, ¿sí? Usted puede estar muy lleno de conocimiento de la palabra, pero si eso no empieza a fluir, eso se empieza a añejar, se empieza a dañar. Entonces, cuando usted se presente delante del Señor, venga con la intención de depositar sobre Él toda su adoración, porque la actividad espiritual desgasta, ¿sí? Es decir, cuando usted viene y adora, su espíritu está botando y está botando. Es como tener al espíritu trabajando, ¿sí? Pero eso es saludable para usted, para su espíritu. Es también como el ejemplo de la actividad física, el ejercicio físico. Usted sabe que el ejercicio físico de por sí cansa, ¿sí o no? Si uno dice, me voy a levantar a trotar, usted queda cansado. Pero a la vez ese cansancio hace que usted tenga fuerzas. O sea, a la vez que lo desgasta, lo prepara para seguir teniendo fuerzas. Lo mismo sucede con la actividad espiritual. Entonces usted viene, y si usted no viene con la intención de fe, de que su suave perfume llegue delante de los pies del Señor, es decir, de derramar todo lo que usted es y lo que usted tiene, los pensamientos, las palabras que le pueda ofrecer al Señor, usted se va a quedar con eso ahí, y no se produce la actividad espiritual saludable que va regenerando las células, por decirlo así. La actividad espiritual regenera las células espirituales, así como la actividad física regenera las células del cuerpo físico, ¿sí? Y lo prepara. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo había perdido eso. Fíjese que cuando el pueblo de Israel anda en su peregrinar, ¿sí?, hasta llegar a la tierra prometida, el Señor nunca les hizo faltar una cosa, y era los atrios o el templo o el arca, ¿sí?, que representa el lugar donde el pueblo podía acercarse a buscar del Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Mire, usted en la vida le puede faltar lo que usted quiera. De pronto le puede llegar a faltar lo material, y pueda que el Señor permita que le falte lo material, ¿sí? Le puede faltar inclusive lo afectivo. Pueda que el Señor permita que usted le falte lo afectivo, ¿sí? Que tenga usted sus vacíos, que de pronto son la razón por la cual usted se aferra más al Señor, ¿sí? Pero lo que no le va a faltar es la posibilidad de llegar delante del Señor en su clamor, ¿sí? No le va a faltar eso. Entonces esa es la garantía, porque usted y yo queremos mantenernos obedientes al Señor. ¿Y cómo se garantiza eso? Que nosotros recurramos a aquello que nos hace acercarnos al Señor, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel había perdido esa actividad espiritual, había
desenfocado el interés, había ido tras otras cosas, eso le molesta al Señor. Y cuando, miren, el Señor es como un papá, ya lo hemos dicho, ¿sí? Cuando el padre de uno está agradado con uno, le da las cosas que uno necesita y más. Cuando el padre no está agradado, le da a veces lo justo y necesario, y a veces ni siquiera eso, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el Señor nos huela a nosotros con un suave perfume, porque a partir de ahí usted va a recibir las bendiciones de su Padre. La primera bendición es la de la salvación, ¿sí? Por eso es que es importante ser un poquito como alertas con este tema de la salvación, porque a veces nos relajamos, ¿sí? Y entonces pensamos que ya estamos, porque ya creemos en el Señor, ya estamos salvos, y es así. Pero usted en el camino puede perder la fe, puede perder el asunto de creerle a Dios, la fe sana que lleva a salvación, y puede irse tras otras cosas, puede irse tras las bendiciones del Señor, como mencionábamos ayer. A veces el contexto eclesiástico favorece a un hogar, favorece su vida, usted de pronto aprende, ¿sí? El ejemplo que ponía ayer para los que no estuvieron es, hay una persona que su esposa tiene fe y se congrega en el ministerio, y el esposo la apoya, ¿sí? Pero es una persona que en realidad él no está como con su corazón dentro de lo ministerial y de la fe. Pero si usted le pregunta a él por qué la apoya, dice que porque prefiere que esté en esa actividad a que ande en otra cosa, ¿sí? Entonces a veces la actividad ministerial o la actividad eclesiástica favorece nuestros contextos naturales y terrenales, ¿sí? Pero eso no es garantía de que usted esté amando al Señor, de que usted realmente esté creyendo en Él. Por eso es que tenemos que cada vez que usted se acerque al Señor, sepa que usted tiene que vaciar lo que usted tiene delante de Él, tiene que derramarse delante de Él, sea que usted esté recibiendo o adorando, o sea que usted esté en una actividad de servicio, porque a veces el hecho de estar uno en la actividad de servicio hace que uno no pueda entrar en esa conexión con el Señor. Pero si lo estamos, si estamos en servicio, hay que hacerlo también, derramarle todo lo que nosotros somos al Señor, para que Él vuelva a llenarlo, para que cuando Él lo vuelva a llenar, es como si la motivación se fuera haciendo firme, o sea, es como si se recargara de motivación, por decirlo en palabras coloquiales, pero en realidad usted de lo que se llena es de fe y de presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor está en nosotros, es cuando nosotros tenemos la fuerza para hacer, la fuerza para obedecer, la fuerza para creer, la fuerza para confiar, ¿sí? Cuando usted no está lleno de eso, usted va a querer confiar, porque conceptualmente ya lo sabe. Usted va a querer obedecer porque conceptualmente ya se lo han enseñado, y le va a quedar muy difícil. Y usted va a pensar que el problema es usted, y va a decir, no, es que yo yo quisiera, pero no me da, no obedezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasa esto, no pasa esta situación de que usted vote para ser lleno, ¿sí? Al pueblo de Israel le había pasado eso. El Señor quería un pueblo obediente, y beneficia la fe obediente el Señor, y por eso en el pasaje anterior, que si ustedes quieren lo pueden estudiar después, habla acerca de las bendiciones o las consecuencias que trae la obediencia. Y si no, viene esto que estamos hablando. ¿Y por qué el Señor me traía este pasaje al corazón? He empezado de pronto con algo que no pensaba hablar, pero el Señor me lo ponía en el corazón porque uno mira mucha gente que vive con miedos, ¿sí? Creyentes y no creyentes, por supuesto, también, pero lo extraño es que creyentes vivan en cobardía, ¿sabe? A veces uno vive como con temores, ¿sí? Como que uno piensa que las cosas malas le van a pasar a uno, y cada día es una lucha pensando en todos los riesgos a los que nosotros estamos expuestos.
Y hay algo que, un pasaje que la palabra enseña que es de mucho provecho para entender cómo debemos nosotros sentirnos frente a la vida, y es el tema de los animales, ¿sí? Y de la naturaleza. Usted mira a un animalito y él no está pensando en que, uy, ahora mañana, ¿qué iré a hacer mañana con esto? O un animalito no está pensando, uy, ¿será que me va a dar cáncer? ¿Será que me va a dar una enfermedad? ¿Será que ya me voy a morir? Él no piensa eso. ¿Y eso qué hace? Que la vida que tenga ese animal sea, digamos, disfrutada. O sea, sea una vida sosegada, porque no hay afanes que le están incomodando y los mismos riesgos están, ¿verdad? Por eso dice, mira las aves del cielo, Él las cuida, mira a los lirios del campo, ¿sí? Él los cuida. Entonces, si usted se pregunta, digamos, que hasta qué punto usted se debe preocupar por su futuro, por su vida, por lo que va a pasar, por su salud, piensa en los animalitos. El Señor los está cuidando, y cuanto más usted se deje cuidar, más el Señor va a ejercer ese cuidado, ¿sí? Más el Señor va a querer mostrar las bondades en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted vive, así como dice aquí, que en su corazón se le vienen pensamientos de cobardía, pensamientos de temor, de incredulidad, de todas las cosas riesgosas que usted puede vivir, pues quiere decir que usted no está haciendo esa actividad que al pueblo le faltaba, ¿sí? Que es que derramarse para volverse a llenar de fe, porque la fe opera o sea, es como lo que le da a uno el entusiasmo, por decirlo así, ¿sí? Saben que hay días que uno tiene malos días y uno dice, no, hoy sí, hoy todo lo veo negro, todo lo veo gris, y a veces uno se levanta y como que amanece con energía, a veces, ¿no? Amanece como bueno, hoy es un nuevo día, ¿sí? Esa sensación de ese nuevo despertar es lo que produce la presencia del Señor, y eso es lo que hace que el creyente se pueda mantener firme creyendo y obedeciéndole al Señor, y por ende recibiendo continuamente la bendición, ¿sí? Entonces, este tema se relaciona con lo que estudiábamos ayer, porque hablábamos acerca de que la bendición, las bendiciones, la provisión, según la palabra, es como una cosa que tiene alas, ¿sí? Como un ave que tiene alas, y cuando usted va a cogerlas, se vuela, ¿sí? Por eso es que dice, no te ocupes de las riquezas, no ocupes tu mente en las riquezas y en otras cosas, porque estas son como animalitos que cada vez que usted se acerca, salen corriendo, como animales silvestres, ¿no? Porque los animales del campo son así, uno se va a acercar y ellos salen corriendo. ¿Qué pasa? Que la bendición, el grado de bendición que usted vaya teniendo en el Señor, va a reflejar lo que está pasando con su intención. Cuando hay mala intención, ¿sí? Una fe dañada, o por llamarla fe, pero una intención negativa, incorrecta delante del Señor, el Señor cierra las puertas. Él es muy celoso con eso. A él no le, ¿y sabe qué hace el enemigo? El enemigo a veces disfraza la bendición, ¿sí? Porque como él no quiere, el Señor es claro, ¿sí? Me agradas, me has obedecido, sobre tu vida viene bendición, ¿sí? Y no me agrada cómo estás manejando tu vida, sobre tu vida no va a venir la bendición que yo tengo preparada para ti. Pero el enemigo, como es el engañador, a veces disfraza la bendición y coloca aspectos que nos hacen pensar que estamos bien. Recuerdo que a una persona hace rato el Señor mostraba en una visión, en una revelación, que el enemigo le tenía yendo tras pedacitos como de pan, ¿sí? Es como decir que el mismo enemigo le provee para que no tenga la necesidad esa persona de verdaderamente enfocarse en el Señor. A veces el enemigo hace eso, pero bueno, esa riqueza, por más que el enemigo la quiera disfrazar, siempre va a traer cierta amargura al corazón, ¿sí?
Mire que los principios de la palabra nos dan luces de cómo discernir lo que pasa, ¿sí? Si usted tiene algo que aparentemente es de bendición, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo lo económico, pero usted tiene amargura, pueda que eso no venga de parte del Señor, así parezca bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. El día en que usted sienta que su bendición es una bendición y se alegre por eso que usted ha logrado en el Señor, usted sabe que eso es bendición del Señor. Ahora, si usted trata de hacer cosas, trata de lograr sus proyectos y usted se está dando cuenta de que los proyectos se le escapan, de que eso que usted quiere lograr como que se le difumina y algo pasa siempre y no lo logra, pueda que lo que esté sucediendo es lo que habla ese pasaje, que la bendición y la provisión sale corriendo de aquel que tiene un corazón que no está bien enfocado, digámoslo así, ¿sí? Porque el Señor, miren, el Señor sabe que en su corazón hay pecado, el Señor sabe que en su corazón hay malas intenciones producto del pecado. Pero ¿qué le dice el Señor? Enfoca lo que tú eres en la fe. Así tú estés cargado de muchas cosas malas que han venido anteriormente a tu vida, así el pecado de generaciones esté sobre tus hombros, enfócate en creerme a mí, porque Él es el que actúa. Entonces no se trata de ay, no, es que como es malintencionado, ¿sí?, le salen huyendo las bendiciones. Digamos que técnicamente sí, pero no se trata de un juicio suyo de valor, sino de que usted, con lo mismo que vale, ¿sí?, con lo mismo que es, sea mucho o poco, generalmente somos poco, ¿sí?, porque somos barro, eso, si usted lo enfoca en fe, la fe limpia la intención. Dice la palabra que la palabra limpia el corazón, ¿sí? La palabra lava el corazón. Mire que el otro día yo hablaba con alguien acerca de una persona que había expresado, no, gracias Señor porque tu palabra nos limpia, ¿sí? Y decía, no, es que, y hablábamos y el tema de discusión era, en realidad bíblicamente, ¿qué limpia el corazón del hombre? ¿La palabra o la sangre de Cristo? Porque en muchas ocasiones vemos que el Señor le dice a la gente que el Señor te lava, o sea, te lavo con la sangre y son lavados tus pecados. Y digamos que la sangre del Señor sí limpia, pero lo que en realidad limpia, porque al final de cuentas lo que es la palabra es el verbo de Dios, ¿sí? Así lo llama la palabra. Eso es lo que va limpiando y edificando. Si yo vengo y le digo a alguien, te cubro con la sangre de Cristo, pueda que lo cubra en ese momento con la sangre de Cristo, pero digamos que eso queda ahí, es como echarle aceite a alguien, ¿sí? Pero lo que en realidad mantiene la limpieza, ¿sí? ¿Sí se logra entender como la diferencia? Lo que en realidad mantiene la limpieza es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, aparte de limpiar, edifica, ¿sí? Es decir, construye. Digamos que lo que ya se limpió en usted limpia su apartamento, usted limpia su casa. Porque usted la limpió una vez, no quiere decir que va a quedar limpia por siempre, ¿verdad? Usted la limpió y tiene que seguir trabajando para que eso siga siendo limpiado. Entonces, la palabra limpia y edifica esa limpieza y construye. Por eso es necesario ser influenciados por la palabra del Señor, ¿sí? Si usted lleva mucho o poco tiempo, sepa que la intención del Señor es que usted sea influenciado, porque Él ya sabe lo que usted es, Él ya sabe sus pecados, Él ya sabe las cosas buenas y malas que usted piensa. Y mire que el Señor a ninguna de ellas les presta mayor cuidado. Por eso dice, no voy a oler tu suave perfume, así sea suave perfume. Y ahora imagínense si usted viene hablando de cosas que son buenas, naturalmente hablando. Ahora imagínense con lo malo que nosotros tenemos, que también lo tenemos. Y que el Señor dijera, no voy a oler tu suave perfume, pero qué feo que hueles tú en realidad. Sería tenaz, ¿sí? Pero el Señor ni al uno ni al otro.
¿Él qué hace? Con lo que usted es, tal y cual como usted es, pretende que usted crezca en esa influencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos analizar nuestra vida? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son los temores, por ejemplo? Porque miren que aquí hay una palabra bien importante que estamos leyendo y dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. O sea, es como que el Señor mismo coloca esa sensación de temor, de cobardía. Sabe que la paz del Señor es un regalo, ¿sí? La paz del Señor es una provisión de Dios. O sea, el hecho de que usted diga, me siento en paz, es algo que proviene de Él, que lo infunde Él, ¿sí? Por eso la expresión de la palabra que dice, una paz que sobrepasa mi entendimiento, una paz que yo no puedo entender por qué tengo tanta paz. Eso es infundado, o no sé cómo se dice, infundado por el Señor. Infundido por el Señor, ¿sí? Pero las otras sensaciones que usted carga, porque si uno que cada día a nosotros nos toca cargar con un cúmulo de sensaciones, a veces uno dice, no, hoy tengo como unos sentimientos encontrados. Todo eso es infundido por el Señor o por el enemigo, pero en general piénselo que sus percepciones son influenciadas por aspectos espirituales, ¿sí? Sus percepciones de la vida son influenciadas por los aspectos espirituales. Si usted está influenciado por el Señor, cuando el Señor está agradado con usted, el Señor va a infundir en usted la paz. Y usted va a tener claro los pasajes, por ejemplo, de la Biblia que dicen, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero tú no caerás. Esta de la plaga, pero a ti no llegará, ¿sí? O sea, uno vive relajado de que a uno no le va a llegar, porque uno sabe y confía en el Señor. Pero, ¿por qué se habla de eso? Porque muchos creyentes, la mayoría, lastimosamente, creen en el Señor, pero en su corazón tienen cobardía, no tienen paz, viven con temores, ¿qué va a pasar mañana? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer con esto? Las incomodidades de la debilidad humana, ¿sí? Dice, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Yo pues les pregunto, ¿usted de pronto ha tenido esa sensación en alguna ocasión como de que como de una especie de paranoia, como que uno está como que todo es malo? Mire, esto a veces se toma no solamente el temor como tal, ¿sí? Yo me acuerdo que yo en una época de mi vida, yo nunca he tenido temor a la oscuridad, o sea, yo propiamente, pero una época me daba como susto. Y hay gente que vive así, ya está grande, les da miedo, ¿sí? Y como que de esas cosas que uno apaga la luz y rapidito me voy porque uno siente que, no sé, ni siquiera no sé qué siente, ¿sí? Esa sensación es producto de esas cosas y miren, y no solamente ese tipo de cosas, sino el tema, por ejemplo, de sus relaciones personales. Usted sabe que a veces hay gente como muy tocada, ¿no? Como que se toman todas las cosas como muy, muy personal. Y eso hace que uno tenga problemas en las relaciones interpersonales, porque uno dice, no, es que me dijo, y hace de una cosa que de pronto no es tanto algo grande, ¿sí? ¿Y quién sufre? Usted, porque usted está traumatizado creyendo que lo quisieron ofender, o que usted le cae mal a tal, o que usted incomoda. Mire, la exageración de timidez, yo personalmente pienso, porque usted sabe que cada uno tiene su carácter, ¿sí o no? Y yo por lo general he sido tímida toda mi vida, pero siento en mi corazón, por lo que yo he vivido, que la exageración de timidez también puede ser producto de algo incorrecto.
Mire, el enemigo, con apabullarlo a usted y ponerle una timidez exagerada que usted cree que es suya, puede hacer que usted pierda oportunidades, que usted pueda disfrutar. A veces uno está en contextos y la persona demasiado tímida está pensando: "Ay, no, ¿será que estoy incomodando? ¿Será que estoy haciendo mal?", etcétera, ¿sí? En los servicios también, con mucho temor a veces se hacen las cosas. Y la intención del corazón del Señor es que usted no tenga esas cosas, que viva relajado, tranquilo, y que si va a servirle lo sirva con alegría. Si va a vivir su domingo, por ejemplo hoy, usted lo viva tranquilo. Por eso es que lo primero es irse a derramar delante del Señor. Esa es la razón. ¿Usted qué cree, que madrugar el sábado 6 de la mañana es porque sí? No, es porque nos espera un día de fin de semana, ¿sí? en el que necesitamos ejercer nuestra actividad espiritual. Las personas que recurren a buscar iglesias, a buscar a Dios, es porque entienden que no solamente son carne, o han sentido de alguna manera que hay vacíos que van más allá de lo natural y de lo terrenal, ¿sí? Entonces uno que dice, esa persona que entiende eso dice: no, yo tengo que buscar como ese suplemento espiritual, ¿sí? Entonces fíjese que las sensaciones son infundadas, ya sea por el Señor o por el enemigo. Es decir, no es que usted sea: ay, no, es que yo toda la vida he sido muy miedoso. De pronto sí tiene la característica, pero miren lo que dice aquí: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. O sea, ahí lo que está narrando esta palabra es que en realidad no está pasando nada, ¿sí? Que se movió una hoja y que eso va a hacer que estas personas, este pueblo desobediente, que no ha hecho la actividad de buscar al Señor y de aferrarse a Él, van a sentir. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Mire cómo el Señor maneja, o cómo el Señor se relaciona, ¿sí? En el pasaje que les estaba mencionando, que es anterior a este, el capítulo anterior, que habla de las consecuencias de la obediencia, es un pasaje más o menos larguito, y ahí enumera cuáles son las bendiciones del Señor. La primera es que da lluvia en su tiempo. Ese de dar lluvia en su tiempo se refiere a que se den las condiciones necesarias para que usted salga bien, ¿sí? Porque aquí habla de lluvia en su tiempo cuando hay cosechas, ¿sí? Y usted sabe que el sembrador siembra, ¿sí? Y se atiene, digamos, a esa deriva que es un cambio climático o el aspecto climático de donde vive, ¿sí? El Señor garantiza que eso que está a la deriva es como que se alinea con lo que nos beneficia, ¿sí? Entonces, eso es como tener el favor del Señor, que si tú vas a sembrar algo, el Señor va a colocar la lluvia en su tiempo, en el tiempo que Él sabe que tiene que llover para que a ti te dé fruto. Esa es una de las bendiciones del Señor, ¿sí? Otra, que la tierra rendirá sus productos. Mire lo que es la vida del hombre, ¿sí? Tantos factores que tienen que funcionar para que usted y yo estemos bien. Si usted siembra y llovió, pero la tierra está dañada, o está algo, o hay alguna plaga, o hay alguna cosa, esa tierra no va a poder rendir sus frutos, ¿sí? Miren, las cosas no pasan por coincidencias, ni por golpes de suerte, ni por nada. Miren todo lo que tiene que pasar para que una planta crezca, una planta o una tierra de fruto, ¿sí? No solamente es el punto de vista de la lluvia, ¿sí? Del clima, sino que son aspectos también de nutrientes de la tierra, de cuidados del labrador, ¿sí?
O sea, son muchas cosas que confluyen. Es como decir que el Señor, lo hablábamos en alguna otra ocasión, es como un nacimiento, es como una gestación. Son tantas cosas que se tienen que alinear para que eso suceda, que a uno le queda muy difícil decir, no es que, de casualidad. ¿Sí? Y uno mira a veces gente que intenta tener hijos, intenta, y no se le da, y las cosas no se le dieron. Y a veces gente que a la primera quedó. Entonces, sí o no, que si usted lo piensa así, usted entiende que las cosas que le suceden hacen parte del control de Dios. Escuchen esto, del control de Dios, sea para bien suyo o para mal suyo. ¿Sí? Porque a veces pasan cosas malas y uno dice, no, bueno, debe ser que el Señor, Él tiene el control. Y sí, él también tenía el control de esto que le dice al pueblo cuando está desobediente. Vas a estar ahí y vas a pensar que te persiguen y no vas a tener paz. Y estas bendiciones que habla en el pasaje anterior no se van a dar. Entonces sí está bajo el control del Señor. O sea, sí, bien, que tenga usted la paz de que las cosas que le suceden porque el Señor las permite. Pero si usted agrada al Señor, Él va a hacer en ese control que tiene de que a usted le suceda lo mejor posible para su vida. Lo que a usted más le va a favorecer. Lo que más le va a favorecer para que para sus caprichos y para sus deleites, no. ¿Sí? Lo que más le va a favorecer para preservar su vida espiritual y terrenal, ambas. ¿Sí? Pero no es solamente, que yo quería hacer esto, como decía el apóstol Álvaro en una predicación que estuvo muy buena, por cierto, acerca de Ruth. Ruth no dijo, Señor, dame un Boaz, que un Boaz era el esposo de Ruth, un Boaz que tenga esto, que viva en el campo, porque a mí me gusta vivir en el campo, me gusta, ¿sí? O sea, ese pensamiento no está, ¿sí? Pero el Señor así lo permite cuando se agrada de usted. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Con nuestra fe, con su fe, encárguese de que usted, así como huele, ¿sí?, esas cosas buenas que hace por el Señor, el suave perfume, sea olido por el Señor. ¿Sí? Y eso cada uno, mire, esto es muy, muy chévere porque esto es muy personal, ¿sí? Porque el Señor le habla, pero cada uno le coloca qué es lo que el Señor, o sea, son como sentires de amor, ¿sí? Ayer hablábamos de ser edificados en amor, sentires de amor por el Señor. Hay gente a la que el Señor le coloca el sentir de colaborar, hay gente que el Señor le coloca el sentir de dar, de tantas cosas, ¿sí? Mire, de evangelizar. La actividad de evangelización es una actividad de amor por el Señor. Porque a quién, siendo sinceros, a usted le interesa que se salve usted y su familia, ¿sí o no? Pero usted no piensa en el vecino o en la persona que pasó. Entonces, usted lo hace porque usted siente amor por lo que el Señor hace con usted, siente amor por Él. Entonces usted dice, voy a hacer esto, uno, para que el Señor se agrade de mí, de lo que yo hago, de mi actividad como servicio. ¿Sí? Y también usted lo hace es como decir, voy a aprovechar la oportunidad para mostrarle al Señor qué me importa Él. Hablando de ese tema, pero hay muchos aspectos, entonces a cada uno pregúntele al Señor. Sería bueno que usted le pregunte y le diga, Señor, quiero enfocar mi fe, ¿cómo te puedo agradar más? ¿Qué quisieras esperar? ¿Qué esperas de mí? ¿Sí? Dice la tierra rendirá sus frutos, dice comerán hasta saciarse, ¿sí? Eso es como un ejemplo de riqueza, de que no le falta, de que tiene lo que es y más, ¿sí? Porque a veces vivimos con lo que es nomás, pero aquí cuando dice hasta saciarnos es como decir que usted ya no quiera más, o sea que usted tiene pero ya no quiere más.
habitar seguros, es decir, que esos riesgos que sí están no le van a suceder, dar paz, que es la razón por la que el Señor me lleva a este pasaje, porque uno mira mucha gente perturbada, ¿sí? Aturdida, amargada por temores, por cosas que ni siquiera han sucedido y ya nos tiene mal, ya lo tiene usted mal. El Señor no va a permitir que usted, el enemigo, lo espante, ¿sí? Sabe que por eso la gente dice, ay, un espanto, ¿sí? Porque el diablo anda por ahí a veces espantando a la gente, ¿sí? Sea directamente, porque a veces se presenta directamente, o a veces con otras cosas, ¿sí? Dice también que va a quitar a las malas bestias, o sea, a los animales enfermos, lo que esté dañado, digamos, a lo que no le esté siendo productivo. Malas bestias, entiéndalo, entienda las bestias a veces como personas, ¿sí? Entiéndalo así. Usted no tiene ganado, o bueno, de pronto sí, por acá creo que tienen cuyes, ¿sí? Pero bueno, en la vida en general, usted no va a decir, ay, mis vaquitas, me va a quitar el Señor la que está mala para beneficio mío. No, a veces quita personas, ¿sí? Y eso es quitar las malas bestias. Y en el sentido literal también, ¿sí? Y la espada no pasará por vuestro país. Él perseguirá a nuestros enemigos y caerán. Nada nos hará caer. Y Él afirma el pacto y pone su morada en medio de nosotros. Mire, el día que espero que esto nunca le suceda a usted, pero yo he visto gente que no tiene dónde ir, dónde acudir al Señor, ¿sí? Gente que ha dejado las moradas del Señor y dejan una, dejan otra, que finalmente no tienen a dónde acudir. El Señor puede hacer eso, que usted no tenga, que el Señor no ponga su morada en medio de usted. Por eso valore el hecho de que usted puede ir ¿a qué? A ejercer su actividad espiritual y derramarse delante del Señor, que es lo que usted necesita para mantenerse en fe, obedeciendo, para que todas esas bendiciones que estamos mencionando vengan a su vida, ¿sí? Y afirma el pacto. Ayer hablamos, es que, bueno, siento que una tiene que ver con la otra, aunque son cosas totalmente diferentes, pero ayer hablábamos acerca de que el amor, de que cuando somos edificados en el amor al Señor, ese amor se va perfeccionando, o sea, eso no sucede, o sea, usted no va a amar al Señor porque yo le diga ame a Dios, ¿sí o no? Eso va a suceder cuando usted empiece a probar el amor de Él. Por eso dice, lo amamos porque Él nos amó primero, ¿sí o no? O sea, usted lo ama cuando usted se da cuenta que Él lo ama, como una persona que usted dice, ¿por qué uno, sobre todo cuando uno ya está viejo, pues grande, por qué uno valora y ama a las mamás? O sea, entre más viejo uno como que más las valora, porque uno se da cuenta de lo mucho que han hecho, ¿sí? Cuando usted no se da cuenta de eso, ni le importa a veces, y a veces hasta son indolentes con los padres, por esa razón. Pero el día que usted pueda o se deje amar por el Señor, usted va a poder empezarlo a amar. Usted va a decir, no, es que el Señor ha hecho mucho, o sea, yo no puedo no amarlo, si ha sido tan bueno, si me ha dado tantos beneficios, ¿sí? Y eso hace que ese vínculo se estreche con el Señor. Y tiene una similitud con esto que dice aquí, que es afirmar el pacto. ¿Sabe? Cuando las parejas renuevan votos, por ejemplo, y llevan años, y por eso es que esto de la celebración de las bodas de las parejas es las bodas de algodón, algo así, ¿no? Las bodas luego de madera, luego de plata, luego de no sé qué, hasta que son las bodas de oro, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese vínculo se va reforzando, y a eso se refiere también cuando dice y afirma el pacto y pone su morada en nosotros. Mire que el Señor, la gente podrá decir lo que usted quiera, ¿sí? Pero el Señor ha sido tan bueno con nuestro ministerio, ¿sí? A pesar de
todas las cosas. ¿Por qué yo me doy cuenta de eso? Porque Él no ha dejado de poner morada para nosotros. O sea, bien pudiera no haber nada, todos lo sabemos, ¿sí? Pero Él no ha dejado de poner morada. ¿Y eso a mí de qué me habla? De una provisión. Y una provisión es una bendición. Y la bendición es consecuencia de la obediencia. Recuerde que el ministerio en el que el Señor nos ha puesto obedece a múltiples propósitos de Dios, ¿sí? El Señor no va a censurar o no va a cerrarle el proyecto que tenía con los que son parte por cualquier situación, ¿sí? Y mire el Señor cómo ha sido de efectivo con eso, y la palabra cómo se cumple. Y uno lo que ve es al contrario, ¿sí? Que Él no ha dejado de poner morada y no ha dejado de poner la ocasión. ¿Para qué? Para ir a su morada en medio de nosotros. Entonces nosotros nos reunimos como hermanos y a veces nos reunimos con otros de otras iglesias de nuestro ministerio, ¿sí? Eso que es que pone morada en medio de nosotros. De una vez aprovecho, mañana va a haber una campaña, ahí les voy a mandar la información al WhatsApp, ¿sí? Que es la última del año, por decirlo, ¿no? Entonces, para el que quiera ir. Entonces sí, esas las percepciones. ¿Usted cómo sabe qué tan bien o qué tan mal está espiritualmente, qué tan fortalecido está, cómo está su relación con el Señor? Fíjese en lo que siente. Si siente muchos temores, usted ya sabe que usted lo que tiene que hacer es venir delante del Señor, derramarse para que el Señor lo llene de fe, de presencia, que le quite eso, ¿sí? El amor, ¿por qué dice la palabra que el amor quita todo, echa fuera todo temor? Si usted siente tan fuerte el amor del Señor que usted no ve por qué hay que temer, no ve las razones que antes sí las sabía, ya no las ve, ¿sí? Entonces deje que el Señor lo abrace en su presencia y le parta todo ese poco de miedos que usted tiene en su interior, esas ansiedades, esas amarguras, ¿sí? Para que usted vea cómo es vivir en la tierra deseable, dice la palabra. Cómo es vivir en la tierra que el Señor ha prometido al que le cree, ¿sí? Porque la tierra de Canaán, que es como la simbología de a lo que el Señor nos quiere llevar, dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Que el pueblo de Israel tuvo que pues, pasar por muchas cosas, sí. Que usted va a tener retos en su fe, sí. ¿Sí? Pero lo que el Señor quiere es que usted llegue a eso, que usted pueda degustar lo que es vivir en una tierra donde la leche y la miel fluyen, ¿sí? Entonces, sepa que a veces esos sentimientos, a veces esas cosas que se afirman en nuestra personalidad, timideces, exceso de nerviosismo, inseguridades, pueden ser producto de esto, ¿sí? Y ayer hablábamos de algo que lo traje también en este pasaje porque está en el mismo versículo. Al final de todo eso, porque el Señor, pues, prácticamente que los peina con esas palabras, ¿sí? Es como decir, ¿sabes? Es como que en una pelea una persona le diga, ¿sabes qué? No te voy a llevar, y ¿sabes qué? Sí, algo así. Les dice, no voy y a los que queden de vosotros les voy a infundir tal cobardía, y en la tierra de sus enemigos el sonido de una hoja, ¿sí? Es como una sentencia, como mostrar ¿qué se puede decir? La inconformidad de Dios con el pueblo. Pero al final dice, y aún con todo esto, el Señor es muy bueno, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto. Usted puede haberlo embarrado las veces que quiera, no lo estoy invitando a que lo embarre o a relajarlo para que vaya a cometer errores, no. Pero usted puede cometer errores. Sepa que mientras usted, volvemos a lo mismo, venga y se derrame delante del Señor y bote todo eso que tiene para ser llenado nuevamente, el Señor sigue validando su pacto, ¿sí?
el Señor no lo va a desechar, no lo va a consumir. Por eso es que es el Redentor, por eso es que la Biblia habla tanto de la redención. La muerte de Cristo es la redención, ¿sí? En su más grande ejemplo, por decir, ¿sí? En su más grande forma. Pero de ahí en adelante, Él redime los proyectos que de pronto tenía con usted, si usted sigue. Por eso finalmente el pueblo, con toda la necedad, como hablaba el apóstol Álvaro, decía, tan tenaz era el pueblo, tan incrédulo, que hasta el Señor le quedó difícil llevarlos. O sea, era como manejar una cosa muy difícil, porque Él con la incredulidad no puede. Pero bueno, finalmente, a punta de trato, el Señor los hace llegar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿por qué se abate tu alma? ¿Por qué tienes sentimientos encontrados? ¿Por qué te turbas? ¿Sí? Espera en el Señor. Porque si tú esperas en el Señor, ahí es cuando va a salir alabanzas de tu boca hacia el Señor, ¿sí? Porque usted puede estar ahí, pero pensando en tanta cosa, usted no va a poder emitir palabras de alabanza hacia el Señor, ¿sí? Otro diagnóstico, por decir así, para terminar. Hay gente, usted sabe que cuando la persona es nueva, ¿sí? Cuando las personas tienen corto tiempo en la fe, por lo general no se mueven, ¿no? Por lo general no se mueven, tiesitos, tímidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente y el corazón no están en el momento de la adoración, sino que están pensando en cualquier cosa otra, diferente, ¿sí? Con el tiempo, cuando usted empiece a experimentar, eso tiene que ir fluyendo, de tal manera que usted fluya en alabanza. Usted tiene un poco de problemas de pronto, tiene un poco de situaciones, pero y usted sabe que cuando usted llega aquí, es el momento de soltarlo todo, de decirle, Señor, esto, ahora sí lléname, ahora sí háblame, ¿sí? Y mire, la alabanza, que dura aproximadamente unos 40 y 50 minutos o una hora, pues es para eso, no es para llenar el tiempo, ¿sí? Porque pues no es la intención, sino para que usted tenga tiempo de alabar, de votar, de soltar, para que en la predicación el Señor le hable, lo llene, afirme las convicciones y usted salga a su día afirmado en la fe, que salga contento, lleno de gozo y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, hay un pasaje bien lindo que lo quiero decir aquí para que usted se lo lleve en su corazón, y es: cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza, dice un salmo, ¿sí? O sea, usted de pronto va a sentir eso. Cuando tenga eso, suéltelo confiando en el Señor. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10, Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. ¿Cuál es el antídoto para el temor? La oración, ¿sí? No es que venga, es que a veces la gente quiere oír, ¿no? Quiere oír que le digan que todo va a estar bien, que va a salir adelante. No. Lo que mata esa inquietud, lo que mata el temor, es oración. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese de algo, que esto pudiera ser también otra temática. Dice cuidar a sus corazones. La paz del Señor no solamente es para que usted se sienta en paz, que es rico sentirse en paz, ¿sí o no? Uno dice, estoy tranquilo, pero la paz no solamente es para que usted sienta paz, sino para que su corazón esté cuidado, porque usted cuando está inquieto daña, se hiere o se deja herir por aspectos de afuera. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted le entra comezón de oír porque tiene inquietudes acá y da rienda suelta a eso, perfectamente su corazón se puede dañar. Y cuando hablamos de que el corazón se daña, se puede dañar la fe. Y entonces el Señor, ¿cómo cuida la fe? Con la paz. Por eso es que una persona que, por más que crea, si no logra tener la paz del Señor, tarde o temprano esa fe
se va a caer, se va a marchitar, porque como uno va a ser creyente pero vivir en una amargura total, imposible, ¿sí? Se daña la fe. Es normal que se dañe la fe de alguien que no ve una en el Señor. Entonces, ¿cómo hay que manejarlo? Con obediencia, con fe, y sabiendo que la actividad espiritual es la que a mí me garantiza estar siempre lleno de la presencia del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy coloco delante de ti a tu pueblo, Señor, que con un corazón contento trae sus tributos a tu altar. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo. Bendigo, Señor, esos actos de amor que colocan delante de ti, Señor. Declaro que ese perfume llega, Señor, con olor agradable delante de ti. Los bendigo, bendigo sus tributos y su fe en el nombre de Jesús. Amén. Estamos delante de ti, Señor, derramando todo nuestro ser delante de ti. Recibe nuestra adoración, recibe nuestro clamor, Señor. Presentamos nuestras peticiones, Señor, delante de ti. Primero presentándolas con acción de gracias, Señor. Gracias por tenernos en cuenta, para conocerte, para recibir de ti, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Llena nuestro vaso con tu presencia, Señor. Llena nuestro vaso con aceite espiritual. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor. Toda carga, Señor, la colocamos delante
los asuntos que tu pueblo coloca delante de ti. Muéstrales tu amor, Señor. Muéstranos tus misericordias. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz, cuando tu corazón logra alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Gracias, Señor. Gracias por esta casa sacerdotal que tú has provisto para tu pueblo, Señor. Bendecimos a tu siervo el apóstol Álvaro, a tu sierva el apóstol Ruth. Declaramos bendición, declaramos tu ayuda,